que estaba en riesgo su seguridad. Venga, venga, vamos. Temía por su vida. Nanette dijo que la estaban siguiendo. Fue extraño que su casa se quemara en mitad del día. Fue un incendio intencionado. La mataron. ¿Se trató de un complot? Hubo una aventura, un incendio, un asesinato. Alguien envió muchas amenazas. ¿Cómo pudo entrar? Ella tenía que conocerlo. Todo el mundo resultaba sospechoso. Esta historia es un misterio. Alguien cometió el crimen perfecto. Alguien tiene que saber algo. No creo que haya secretos que no salgan a la luz. People empezó a contar la historia cuando salió a la luz en 2017. Desde el principio, esta tragedia tuvo muchas preguntas sin responder y para los periodistas que trabajaron en ella, se desarrolló como una novela policíaca. Buscamos información, al igual que la policía, desentrañando los secretos de una pequeña ciudad y el misterio oculto en una familia que acabó en llamas. Lacombe es una pequeña ciudad ubicada en el pantano de Luisiana, a 80 kilómetros al norte de Nueva Orleans. Durante los últimos 17 años entre estos remotos pinares, Nanette y su marido, Steve, construyeron su vida y su hogar juntos. Nanette y Steve se conocieron en 1994. En esa época, Steve tenía una tienda de buceo y también una tienda de marcos de fotos. Nanette fue a buscar trabajo y él la contrató. Tenía una buena actitud y era una persona agradable y tranquila. Me gustaba estar con ella y lo pasábamos muy bien. Encajábamos muy bien. Tenía una personalidad eléctrica. Era divertida y tenía la mejor risa del mundo. Nanette nunca mentía. Iba con la verdad por delante y hacía lo correcto. Sus amigos y su familia eran lo más importante para ella y también sus mascotas, por supuesto. Eran sus hijos. Era preciosa, pero lo mejor era su personalidad, su visión de la vida. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en una relación que duró más de 22 años. Y Nanette se convirtió en una segunda madre para Justin, el hijo de Stephen. Justin tenía unos 2 años cuando nos casamos. Compartíamos custodia e iba y venía a nuestra casa y a la de mi exmujer. Hizo todo lo que pudo por ser una buena madre. Steve empezó a trabajar en el cuerpo de bomberos y en 1997 ascendió a jefe. Cuando entré a trabajar en el cuerpo de bomberos, cerramos las tiendas y Nanette siguió trabajando en el jardín de infancia. Como la vida nos empezaba a ir mejor, la economía iba bien. Nanette y yo construimos una casa en el 2000. Estaba en mitad de la nada. Estábamos en plena naturaleza. Nos encantaba. Teníamos pensado vivir allí para siempre. Según Steve, el 14 de julio de 2017 la rutina de la pareja fue como cualquier otro día. Me levanté por la mañana, me duché y me fui. Me preparó el uniforme y la comida para que me lo llevara al trabajo. Nanette acompañó a Steve a su camioneta y le vio irse. Llegué al trabajo a eso de las 8 y 10 de la mañana y empecé el día. Después, a eso de las 2:30 del mediodía, el primo de Steve, que vivía en la casa de al lado, lo llamó para decirle que su casa estaba en llamas. Pensé que me tomaba el pelo, que estaba bromeando. Era totalmente surrealista. Se me hizo el trayecto más largo de mi vida. Daba igual lo rápido que condujera. Me pareció una eternidad llegar hasta allí. La llamé al móvil, llamé al teléfono de casa y saltaba el buzón de voz. A mitad de camino, pude ver el humo a lo lejos.
y se notaba que era de un incendio grande. Seguí intentando convencerme de que era el bosque lo que ardía. ¡Vamos! No me lo podía creer. Había fuego de un extremo al otro de la casa. Estaba toda en llamas. Las puertas del garaje todavía aguantaban. Y no veía si su coche estaba dentro o no. No sabía si estaba en casa o no. No era una persona que saliera a correr o a montar en bici o algo parecido. Si salía a algún sitio, iba en coche. Steve esperaba que Nanette hubiera podido salir de la casa y estuviera en el exterior. La noticia del incendio se extendió y el hermano de Steve, Brian, y su madre fueron hasta allí para ayudarlo. Cuando las puertas del garaje se cayeron, pude ver que estaban todos los coches en el garaje. Todos los coches estaban ahí. En ese momento, vi a dos hombres que venían desde la casa hacia mí y supe lo que venían a decirme. Los bomberos encontraron el cuerpo de Nanette calcinado en el cuarto de baño. Me quedé totalmente en shock. Estaba muy triste y me dijeron que Harley estaba tumbada justo a su lado. Pensé que había muerto intentando salvar a sus animales. Mientras la policía y los bomberos examinaban la escena, Steve contactó con la familia de Nanette para darle la trágica noticia. Recibí una llamada de Steve llorando. Supe que era algo malo. Steve me dijo que Nanette había muerto en un incendio en la casa. No supe cómo actuar. Mi padre me llamó y me dijo muy despacio: Kim, Nanette ha muerto. Acababa de hablar con ella y dije, ¿cómo puede ser? Steve me dijo que pensaba que Nanette había entrado en la casa para intentar salvar a las mascotas y que el humo la asfixió y acabó quemándose. Solo dije, ¿qué? No me lo podía creer. ¿Cómo es posible que una mujer adulta y sana no escapara de un incendio en mitad del día? Estaba casada con un bombero y sabía que no había que volver a un edificio en llamas. Tras un incendio en su casa que pareció un trágico accidente, se encontró el cuerpo carbonizado de Nanette Krentel, de 49 años. Los investigadores esperaban que la autopsia revelara qué sucedió aquella tarde fatídica. Mientras tanto, la familia y amigos de Nanette llegaron a Lacombe para apoyar a Steve, que no solo había perdido a su mujer, sino todo lo que tenía la pareja, incluida la casa. Nos dejaron acceder al lugar, lo cual me sorprendió, porque pensé que estaría acordonado, pero no. Pudimos dar una vuelta, mirarlo todo y hacer fotos. Steve y Justin revolvieron la zona buscando recuerdos y limpiándolo todo. Justin estaba entre los escombros cogiendo cosas. No sabía qué estaba cogiendo exactamente. Había un bombero ahí que me acompañó y me mostró dónde habían encontrado el cuerpo. Después de ver los escombros calcinados, la familia de Nanette se preguntaba por qué no había salido huyendo de la casa en llamas. ¿Cómo sucedió tal fatalidad? ¿Fue porque estaba herida o pasó otra cosa? Cabe la posibilidad de que alguien muera de causas naturales cuando se produce un incendio y acabe quemándose. Así que no planteamos ninguna suposición con respecto a la causa de la muerte hasta que no se lleve a cabo una investigación completa.
El 21 de julio de 2017, Steve celebró un funeral en el jardín de infancia donde su mujer trabajó 14 años. Una parte muy importante de su vida era esa escuela, y me pareció que por la conexión que tenía con la comunidad y la gente de la escuela, era el lugar adecuado para celebrarlo. Al mismo tiempo, a 50 kilómetros, el forense de St. Tammany Parish emitió un comunicado de prensa. La oficina del sheriff ha confirmado que la muerte de Nanette Krentel no fue por causa del incendio. La autopsia del forense de St. Tammany Parish ha revelado que se produjo por herida de bala. Nanette Krentel murió por una única herida de bala en la cabeza. Los teléfonos de todo el mundo empezaron a sonar. Fue ahí cuando me enteré. Durante el funeral todo el mundo recibió la alerta. Vi a Steve un microsegundo, lo suficiente para abrazarlo y decirle, por favor, dime que esto no está pasando. Su única respuesta fue, ojalá pudiera. Vi a Justin, lo abracé y le dije que lo sentía. Me preguntó, ¿qué sabes de esto? Y le contesté que no sabía nada. Con la noticia de que la muerte de Nanette Krentel no había sido un accidente, las autoridades volvieron a la escena y comenzaron una investigación formal. La casa estaba muy calcinada, lo que los investigadores llaman agujero negro. No quedaban paredes en pie y el techo se había derrumbado. Cuadriculamos la propiedad y empezamos a procesar la escena. Los investigadores intentaron descifrar lo sucedido y, rebuscando entre los restos de la casa, hicieron un descubrimiento inquietante. Encontramos en la vivienda varias armas que estaban gravemente dañadas a causa del incendio. Los investigadores preguntaron a Steve por las armas y les contó que Nanette y él hacían prácticas con armas de fuego y las coleccionaban. Había un riachuelo detrás de su casa y tenían ahí botellas colocadas para hacer prácticas de tiro. Se le daban muy bien las armas. Tenía 5 o 6 siempre cerca y nunca iba a ningún sitio sin una. La policía estaba intrigada por el número de armas que se encontraba en casa de los Krentel. ¿Disparaban Nanette y Stephen solo como deporte o en realidad temían por su seguridad? Se confiscaron todas las armas y se enviaron a nuestro laboratorio de criminalística para analizarlas. Por desgracia, la bala hallada en el lateral izquierdo de la nuca de Nanette no podía compararse con las armas encontradas en la casa. Estaban demasiado calcinadas como para conseguir una coincidencia con la bala. Aunque no pudieron identificar si una de las armas había disparado a Nanette, se encontró una pistola muy cerca de su cuerpo. En ese momento, el sheriff se inclinó por el suicidio. Los investigadores entrevistaron a sus amigos y familiares y averiguaron que había indicios de que Nanette estaba deprimida antes de morir. En los últimos meses de su vida, Nanette empezó a retraerse. Cada vez tenía menos contacto con sus amigos y familiares. Según su marido, Nanette sentía un vacío en su vida. Nanette y yo siempre quisimos tener hijos, pero no era nuestro destino, por mucho que lo intentamos. Por muchos médicos a los que acudimos, no nos fue posible. Fue duro no poder tener hijos, ya que todos nuestros amigos los tenían, y ya habíamos llegado a una edad en la que todos nuestros amigos empezaban a tener nietos. Sin embargo, Nanette encontró el consuelo perfecto en el jardín de infancia. Le entusiasmaba, y los niños la adoraban, y los padres también. A lo largo del año escolar, hacía un álbum de recortes para cada niño y se lo daba al finalizar el año. En él se mostraba la progresión desde el primer día hasta el que dejaban su clase al acabar el año. Trataba a los niños como si fueran suyos y era muy feliz. Por eso no pensaba que se hubiera suicidado y sigo sin pensarlo. Tenía muchas cosas por las que sentirse orgullosa. Incluso la casa, todo lo que había en ella, tenía un valor sentimental.
Si Nanette se suicidó, seguramente habría estado viva cuando comenzó el incendio. Así que el forense buscó rastros de hollín o humo en la garganta de Nanette para averiguar si estaba o no viva cuando comenzó el incendio. Las pruebas forenses indicaron que estaba muerta antes de que se produjera el incendio, porque no había partículas en sus vías respiratorias. Era imposible que Nanette hubiera provocado el incendio y después se hubiera suicidado. Según las pruebas, los investigadores no consideraron el suicidio. Nanette Krentel fue asesinada. Cuando nos enteramos, lo único que dije fue: lo sabía. Lo sabía. Sabía que había sido alguien. Este descubrimiento cambió de manera espectacular la investigación del sheriff. Al considerar que la muerte de Nanette había sido un homicidio, el forense buscó otros indicios del ataque o pistas que ayudaran a averiguar quién la mató, pero no tuvo éxito. El forense dijo que los restos estaban demasiado calcinados como para utilizar el equipo de análisis de violación. En la casa, que ya se había acordonado como escena de un crimen, los especialistas buscaron pruebas para saber qué provocó el incendio. La unidad de detección K9 detecta líquidos inflamables. Se utilizó un perro que inspeccionó toda la casa. Al parecer, se derramó gasolina por todo el salón y por el dormitorio principal. Cuando hay gasolina en varias estancias de la casa, donde no se suele almacenar la gasolina, queda demostrado que es un incendio provocado. Por desgracia, los investigadores no pudieron identificar de dónde procedía la gasolina, si se hallaba en la casa o si la llevó ahí el asesino. Después de encontrar la gasolina, el perro se puso en alerta en el dormitorio principal, donde había un DVR o un sistema de vídeo. Steve tenía un sistema de videovigilancia conectado a un televisor dentro de la casa. Y Nanette podía ver así a cualquiera que viniera o se acercara a la propiedad. Teníamos una cámara sobre la verja de entrada y se veía si alguien se acercaba, te alertaba y te informaba. Tal vez, quien quiera que echó la gasolina intentó encubrir y destrozar esa pieza de equipo para que no se pudiera saber qué habían grabado las cámaras. La policía envió los restos del DVR al FBI con la esperanza de que recuperaran las imágenes del día del incendio. Y si podían, tal vez vieran quién mató a Nanette Krentel. Después de saber que Nanette Krentel fue asesinada y quemada en su propia casa, el departamento del sheriff de Santa Mani y los investigadores descubrieron un sistema DVR que grabó un vídeo desde las cámaras colocadas por toda la propiedad. Las cámaras giraban 360 grados por la casa. Teníamos una pantalla enorme de 42 pulgadas, destinada a mostrar las imágenes del exterior. Era imposible que alguien entrara en la casa sin que lo grabara una cámara. La policía envió la grabación al FBI para ver si podían salvar los datos que había en él. Sin embargo, al igual que las armas, el DVR también estaba muy dañado y no pudo recuperarse ningún vídeo. Hemos trabajado en este caso y lo seguiremos haciendo sin descanso y enérgicamente, como hemos hecho desde el día 1. En ese momento, el departamento del sheriff no tenía mucha idea de lo que había pasado. Lo único que dijo el sheriff fue que quien provocó el incendio sabía cómo hacerlo. Los detectives especularon que quien fuera que asesinó a Nanette y provocó el incendio conocía la distribución de la casa y la parcela, y empezaron a fijarse en las personas a las que más conocía Nanette. En la investigación de un caso de asesinato, una de las primeras cosas que se hacen al intentar encontrar posibles sospechosos es fijarse en la familia, y normalmente en el familiar más cercano.
Entiendo por qué estadísticamente era la persona con más probabilidades de haberlo hecho. Entiendo que al trabajar en el cuerpo de bomberos, la gente pensara que había tenido algo que ver, ya que se produjo un incendio. La profesión del jefe de bomberos no fue lo único que suscitó sospechas. Al indagar más en el entorno de los Krentel, los detectives averiguaron que su matrimonio no era perfecto. Steve tenía una aventura y Nanette sabía que era alguien que trabajaba con él. De hecho, Nanette estuvo en varias ocasiones en la estación de bomberos y vio sus interacciones. Estaba dolida y le pregunté, ¿y qué vas a hacer? Ella me dijo que iba a enfrentarse a él y creo que intentaba reunir el valor para marcharse. Supongo que ya había tenido bastante. Cuando averiguaron que Steve tenía una aventura antes de que su mujer muriera, se preguntaron si la habría matado antes de que pudiera divorciarse de él y quedarse con la mitad de sus propiedades. Tuve una aventura, pero ella lo sabía y cabía la posibilidad de que Nanette y yo no hubiéramos seguido juntos. Fue difícil, pero lo superamos. Y no se trató de algo que tuviera que ver en todo esto, para nada. En un intento de limpiar su nombre, Steve Krentel sorprendió al departamento del sheriff pidiendo someterse al polígrafo. Me ofrecí voluntario. Fue mi primer polígrafo. Me sorprendió que viniera y se sometiera al polígrafo sin un abogado presente. Fue una sensación muy intimidante sentarse ahí, pero sabía que si no hablaban conmigo, no podían pasar a otra persona. Y me hicieron todo tipo de preguntas que puedan imaginar. Sin embargo, el 14 de julio no fue diferente a ningún otro día. Nanette me acompañó fuera. Yo me fui a trabajar. Llegué a eso de las 8 y 10 de la mañana, y debían ser cerca de las 2 cuando recibí la llamada de mi primo. Era lo único que sabía. Pasó la prueba y cooperó con nosotros. Si bien pasar el detector de mentiras es una buena señal, no te elimina como sospechoso. Según la llamada al 911, el fuego comenzó a las 2:30 del mediodía. La policía sabía que Nanette estaba muerta antes de que se iniciara el incendio y la pregunta era, ¿cuándo había muerto? Los investigadores tenían que elaborar una cronología de los hechos que los llevara hasta su muerte. La noche anterior al incendio, estuvimos hablando por Facebook. ¿Me tomas el pelo? ¿Es tu vida o la de una película? Estuvimos escribiéndonos un rato, como 1 hora o 2. Aquí estoy si necesitas hablar. Gracias por escucharme. Y de repente paró bruscamente. Y su último mensaje fue literalmente su último mensaje. El último mensaje fue aproximadamente a las 10:30 de la noche y no había ninguna prueba física de que Nanette estuviera viva el día del incendio. La policía solo contaba con la declaración de Steve, que afirmaba que Nanette estaba viva la mañana del incendio, pero necesitaban algo que corroborara su versión. Nanette iba con frecuencia a algún sitio a desayunar, y así salía un poco de casa. Había un gasto de una tarjeta de crédito en un restaurante de comida rápida. Los registros mostraban una transacción en un McDonald's cercano por $7.22, realizado a las 9:57. Con esa nueva pista, la policía buscó pruebas que confirmaran que Nanette estuvo en el McDonald's y no su asesino. Teníamos vídeos de vigilancia en las inmediaciones y estábamos seguros de que estaba en el coche en ese momento de la mañana, pero no estaba dispuesto a publicar ese vídeo de vigilancia.
Formaba parte de una investigación y no quería comprometer el caso. La policía pudo comprobar que Steve Krentel no estaba al volante porque sus compañeros de trabajo dijeron que estuvo en la oficina desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando lo llamaron por el incendio. ¡Venga, venga! ¡Vamos! Ahora mismo, el principal sospechoso de esta investigación, el marido de la víctima, ha sido descartado. El 26 de julio de 2017, Nanette hubiese cumplido 50 años y la policía no parecía estar cerca de resolver su asesinato. Con Steve descartado, el departamento del sheriff investigó si Nanette había dejado alguna pista que indicara quién era su asesino. Nanette se desahogaba mucho y lo hacía todo por escrito. Escribía de todo, sus sentimientos, todo. Los investigadores examinaron los correos y las cuentas de las redes sociales de Nanette para ver si se sentía amenazada o tenía miedo de alguien. Creo que Justin es peligroso. Recibí muchísimos correos de Nanette en los que me contaba su miedo por Justin. Justin se ha apuntado a un campo de tiro. Y lo peligroso que era. Tiene una 9 milímetros. Que tenía armas y me decía que no quería estar sola con él. Nanette contó a sus amigos y familiares que tenía miedo de Justin, que era impulsivo, que tenía mal carácter y que temía por su vida. Estaba casado cuando conocí a Nanette. Y en ese momento, mi exmujer y yo teníamos una relación tormentosa. Pero a Nanette y a mí nos iba muy bien juntos. Me sorprendió el hecho de que Nanette saliera con Steve cuando aún estaba casado. Cuando nos casamos, Justin iba y venía a nuestra casa y a casa de mi exmujer. Al principio fue raro mezclar a mi familia. Nadie lo aceptó desde un principio. Justin experimentó algunas dificultades, sobre todo de conducta. No obedecía, no era honesto. Nanette quería hacer de madre, quería darle amor y que empezara a cambiar su comportamiento. Al cumplir los 18, Justin pudo comprar armas y ella tuvo más miedo de él. Mi hermana escribió que llevaba más de un arma encima. Creía que no era lo bastante maduro para manejarlas y que si pasaba algo, pensaba que alguien saldría herido. Al final, Justin ya no vivía en la casa. Y no era bienvenido en la casa a menos que estuviera en ella Steve. No quería estar sola con él. Sin embargo, Steve tenía un punto de vista muy diferente sobre el comportamiento de su hijo y de Nanette. No creo que los problemas que tenía con Justin fueran diferentes a los que se tienen con cualquier chico que está pasando la adolescencia. Justin se casó año y medio antes de que Nanette muriera y nos alegramos mucho por él. En la boda, a mitad del baile entre madre y novio, mi exmujer y Justin se acercaron a Nanette, que estaba grabándolo con su teléfono, grabando el baile, y él se cambió y dejó que mi exmujer utilizara el móvil de Nanette para grabar el resto del baile, y Nanette y Justin terminaron el baile. Fue uno de los momentos más conmovedores. La policía buscó alguna prueba que vinculara a Justin Krentel con el asesinato de su madrastra. Tenían que saber dónde se encontraba él cuando la mataron. Investigamos su paradero y estaba fuera del estado en ese momento. Según el sheriff, Justin estaba trabajando en Virginia cuando murió Nanette y condujo hasta Luisiana junto a su mujer cuando se enteró del incendio. Al tener una coartada consistente, Justin dejó de ser sospechoso.
Después de que los investigadores se toparan con otra pista falsa, el caso de Nanette empezó a enfriarse. Los detectives contactaron con los amigos y familiares de Nanette en un intento desesperado de encontrar una pista sobre quién estaba detrás de su asesinato y el incendio de su casa. Recibí una llamada de Steve y le dije: bueno, Steve, ahora que te tengo al teléfono, ¿quién crees que lo hizo? Y antes de que acabara la frase, me dijo: Brian. Le pregunté: ¿Brian? Y él me contestó: sí, efectivamente, fue Brian. El hermano de Stephen Kremtel, Brian, fue sin duda uno de los principales sospechosos. Brian había estado en la cárcel en varias ocasiones. Lo habían detenido al menos 36 veces. Tenía tendencias violentas, atracos y agresiones contra agentes. Brian tenía muchos celos de Steve, porque Steve tenía una casa, tenía una esposa y Brian no tenía nada. Brian era una persona que me preocupaba, porque sentía mucho desprecio por Nanette. Según Steve, la rabia que sentía su hermano por Nanette, al parecer se debía a un incidente del 2015, cuando Brian lo llamó para pedir ayuda. Brian llamó y dijo que había tenido un accidente con el coche y quería saber si podíamos sacarlo de la zanja donde estaba atascado. Era de noche y Nanette fue con Steve. No pudieron sacar el coche con la camioneta de Steve. Cuando estábamos allí, llegó la policía estatal. Encontraron drogas en el coche y Brian estaba en libertad condicional, así que lo detuvieron. Creyó que fue por nuestra culpa, porque no fuimos lo bastante rápidos antes de que llegara la policía. La policía interrogó a Steve y a Nanette por el incidente. Según el informe policial, detuvieron a Brian el 2 de noviembre de 2015 y lo imputaron por conducir ebrio, así que lo condenaron a 2 años de prisión. Brian dijo que Nanette y Steve lo habían entregado a la policía y después culpó a Nanette. Tenía miedo porque Steve y ella recibieron una carta suya desde la cárcel y Brian amenazó con violarla y matarla, a ella y a Steve, quemar la casa y salir en las noticias. Me dijo que llamó a la cárcel donde estaba Brian y les suplicó que no lo soltaran. Sin embargo, en septiembre de 2016, gracias a su buen comportamiento, Brian Kremtel salió de la cárcel. Brian pudo cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario en casa de sus padres, a 24 kilómetros de Steve y Nanette. Durante la investigación del asesinato de Nanette Kremtel, la policía averiguó que Nanette se sentía amenazada por su cuñado Brian Kremtel. Según los correos de Nanette, mientras Brian estuvo encarcelado, le escribió y le dijo que iba a violarla, a matarla y a quemar su casa. Estuvo intranquila desde que mi hermano salió de la cárcel. Estábamos nerviosos por si sentía algún tipo de rencor, porque tuviéramos algo que ver con que acabara en la cárcel. Instalaron más cámaras tanto dentro como fuera de la casa. Steve puso otra puerta, una contrapuerta delante de la puerta principal como capa adicional de protección. Tenía armas en su mesilla de noche, tenía un arma en su coche, tenía un arma en el bolso, porque no se sentía a salvo. Dijo: no quiero matar a nadie, no quiero verme en esa situación, pero mataré a alguien para protegerme.
Tenía miedo. Estaba segura en su casa con las cámaras y las armas, así que no salía mucho. Sabía que estaba en riesgo su seguridad. A pesar de que vivían en algo similar a una fortaleza, había algo más que consolaba a Nanette. Como condición a su puesta en libertad, Brian tenía que llevar un brazalete de localización y de control de alcohol. El agente de la condicional nos dijo que había puesto una geovalla en nuestra casa y si mi hermano se aproximaba a menos de 300 metros, saltaba la alarma y avisaba a la policía. En ese momento se sentía muy cómoda por la casa y por la propiedad. Sin embargo, tan solo unos meses después, Nanette cada vez sintió más miedo de las inmediaciones, ya que se produjeron unos acontecimientos extraños alrededor de la casa. Nanette me dijo en varias ocasiones que cuando se iba a casa la seguían. No sabía de quién se trataba y no sabía quién conducía, que siempre había tenido suerte y que se libraba de ellos entrando y saliendo de varias tiendas. Pero que varias veces la habían seguido hasta su casa antes de que su perseguidor se detuviera. Unos meses antes de la muerte de Nanette, encontró en la propiedad una colilla que le hizo creer que alguien había estado ahí fuera. Se lo contó a Steve, pero este no se lo tomó en serio. Nanette dijo que estaba agotada de intentar estar alerta las 24 horas del día, que no podía más. Llegó a un punto en el que no quería ir a ningún sitio. Estaba hartándose y mencionó el tema del divorcio. Me dijo, si Steve no me protege, le diré que se vaya. Nanette era una de las personas más fuertes que he conocido. Y si te quería, te quería. No digo que no quisiera a Steve, pero era una prisionera dentro de su casa. Steve llegó a decirle algo parecido a ¿qué hombre quieres? Y Nanette le respondió que alguien que la protegiera. Le pedí que me dejara ir y ella me contestó, tengo mis armas, tengo las cámaras y esperaremos a que llegue el momento de que las cosas se calmen y podamos disfrutar estando juntos. Estaba preocupada, pero no le hice caso. Instalamos cámaras, instalamos de todo. Si había algo diferente, si venía el mensajero a la entrada, lo podíamos ver. Lo veíamos todo. Sin embargo, siguieron ocurriendo cosas extrañas. El transformador falló 2 veces en menos de un mes. La persona que hizo las reparaciones le dijo que no fue accidental, que fue intencionado. Nanette sentía que Steve no la protegía de su propia familia. Y Steve nuevamente se sentía tranquilo, porque Brian tenía un brazalete en el tobillo y no podía salir de su casa sin que se disparara el monitor. Y en un giro de los acontecimientos tras el asesinato de Nanette, Steve averiguó algo perturbador. Jamás se activó el componente rastreador del brazalete. Me llamo Stephen Krentel. Ya hablé con ustedes hace tiempo sobre mi hermano Brian. Sí. Cuando hablé con ustedes en febrero, apuntaron mi dirección y toda mi información para poner en la geovalla. Y ahora me han dicho que nunca lo rastrearon. Llamé porque la empresa del brazalete me enviaba correos periódicos. Sí. Y me decían que no habían encendido el GPS. Oh, mierda. Que habían encendido el del alcohol. ¿Cómo se ha podido pasar por alto? Bueno, sinceramente, yo pensaba que estaba localizado. También era mi impresión cuando colgué el teléfono, porque nos planteaba a mi esposa y a mí cierto alivio.
No podía entender cómo había pasado algo así, pero pasó. El día del asesinato de Nanette, Brian pudo estar en la propiedad sin que la policía lo supiera. Se investigó a Brian, pero según su paradero y su coartada, la cual se comprobó, pudimos verificar que estaba donde dijo, y no era en la com. Steve había instalado cámaras de vigilancia en el interior de la casa de sus padres y había imágenes de vídeo de su hermano dentro de la casa en el momento en el que comenzó el incendio. Brian me preocupaba, pero confiaba en que la policía había hecho bien su trabajo, comprobando su paradero y asegurándose de que no era el asesino. En 2017 se produjeron 17 homicidios en Santa Maniparis. El asesinato de Nanette es el único sin resolver. Es posible que en una época en la que la gente aparece ante las cámaras todo el tiempo y se puede rastrear todo movimiento, ¿que alguien cometiera el crimen perfecto? Fue un caso muy notorio que sigue investigándose y continuaremos investigándolo hasta que consigamos una detención. Ojalá que cuando alguien vea esta historia se presente y nos ayude a resolver el caso. No me puedo dejar llevar por los sentimientos. Si lo hago, me resulta demasiado difícil continuar avanzando. Cada vez me frustra más que su caso quede sin resolver. No sé la de veces que he querido llamarla, escribirle y coger el teléfono y hacerlo y de repente me doy cuenta de que no puedo, de que no lo cogerá. Ahora mismo, su muerte sigue siendo un misterio y un final muy trágico para una vida maravillosa. Fue justamente aquí donde estaba, justo en esta zona. Cuando vengo aquí, a este lugar, prefiero venir solo y no con otras personas. Cuando vengo aquí yo solo, encuentro algo de paz y puedo pensar en los buenos momentos y en los planes que teníamos para el futuro. No cabe duda de que la quería. No cabe duda de que me quería y de que estábamos hechos el uno para el otro. Creo firmemente que lo único que resolverá el caso es que alguien pueda hablar. Alguien que sepa algo. Tengo que creer que un día la investigación revelará lo que ocurrió. No creo que haya ningún secreto que no salga a la luz.